Septiembre de 1941. El sonido de la artillería se acerca con cada hora que pasa. En los búnkeres del Estado Mayor reina el caos y la desesperación. Las divisiones blindadas alemanas aprietan su cerco de acero alrededor de una enorme agrupación soviética. En cuestión de días ocurrirá lo inimaginable. Una quinta parte de todo el ejército rojo caerá prisionera o perecerá. 600.000 vidas. La mayor tragedia militar del siglo XX. Pero entre los generales y comandantes había un hombre que vio venir esta catástrofe con antelación. Y no se trataba de una simple intuición. Con una precisión escalofriante, señalaba fechas exactas, lugares precisos y la magnitud del desastre que se avecinaba. El comandante del 9º Cuerpo Mecanizado, general de división Konstantin Rokossovski, ese mismo oficial que ya en agosto gritaba literalmente en las oficinas del Estado Mayor: «Nos están conduciendo a una trampa. El enemigo conoce cada uno de nuestros movimientos». Su voz se perdía en el coro general de optimistas y superiores. Lo llamaban alarmista, lo acusaban de sembrar el pánico. Sin embargo, la realidad confirmaba cada una de sus palabras, porque las tropas enemigas aparecían exactamente en los lugares donde el mando soviético preparaba sus ataques. ¿De dónde obtenía el Estado Mayor alemán información sobre los desplazamientos de nuestras unidades antes incluso que los propios comandantes? Y lo más enigmático, ¿cómo podía Rokossovski predecir con tal precisión diabólica las acciones del enemigo? Finales de agosto de 1941. Reunión operativa en el Estado Mayor del Frente. Inclinados sobre el mapa están el mariscal Budyonny, los generales Kirponos y Tupikov. Entre ellos, Rokossovski. Señala con el dedo la cuadrícula cartográfica de la zona de Lochwitza. Camarada mariscal, dentro de 72 horas el enemigo lanzará su ataque principal precisamente desde aquí. Objetivo: unirse con la agrupación sur de Kleist. Resultado: cerco completo. La única oportunidad es la retirada inmediata de las tropas hacia el este del Dnieper. Budyonny lo mira con desconfianza e irritación. ¿De dónde saca usted tal información, camarada general? ¿Quizás tiene una línea directa con el mando enemigo? En los ojos de Rokossovski destella la comprensión. Sus palabras suenan demasiado concretas, demasiado seguras. Sospechosamente seguras, pero continúa insistiendo. Analizo la táctica de las tropas alemanas desde el primer día de la guerra. Tienen un esquema claro de acciones. Ahora están preparando la maniobra decisiva. 30 de agosto. El golpe enemigo cae sobre las posiciones en la zona de Lochwitza. El momento, exactamente según el pronóstico de Rokossovski. El lugar, precisamente donde él lo señaló en el mapa. Los oficiales de los departamentos especiales comienzan a estudiar minuciosamente la biografía del general. Demasiadas coincidencias extrañas. Y en la guerra, las coincidencias pueden costar millones de vidas. Se inicia una verificación secreta. Se estudian todos los contactos de Rokossovski. Se comprueban las conexiones familiares. Se analiza el pasado. Se buscan compromisos y vulnerabilidades. Porque, ¿de dónde más podría tener un general soviético información tan precisa sobre los planes del enemigo? Pero cuanto más exhaustiva es la verificación, más enigmas aparecen. Rokossovski no solo adivinaba la dirección de los golpes enemigos. Era como si leyera los pensamientos de los estrategas alemanes. Nombraba no solo dónde y cuándo, sino también con qué fuerzas se llevaría a cabo la operación. 2 de septiembre. Último intento desesperado de salir del anillo mortal. Rokossovski recibe la orden de romper el cerco hacia el este. Su 9º Cuerpo Mecanizado es una de las pocas unidades combativas que quedan en el caldero. El general reúne al mando.
El enemigo posee información sobre nuestros planes. Por tanto, actuaremos en contra de todos los reglamentos e instrucciones. Solo la intuición y la improvisación nos darán una oportunidad de sobrevivir. Y de nuevo, ocurre lo increíble. Las unidades de Rokossovski rompen precisamente donde los alemanes no las esperaban en absoluto. Escapan de la trampa mortal hacia afuera. Pero los otros 600.000 permanecen en el caldero para siempre. ¿Qué información poseía Rokossovski? ¿De dónde obtenía datos sobre los planes enemigos? ¿Por qué razón precisamente sus unidades evitaban las trampas que destruían al resto de las tropas? 15 de septiembre. Kiev es capturada. La catástrofe se ha consumado. Rokossovski es nombrado comandante del 16º Ejército en la dirección occidental. Por delante está la defensa de Moscú. Por delante está la gloria de héroe. Por delante está el rango de mariscal de la victoria. Pero el secreto permanece sin revelar. En los archivos clasificados de la NKVD, hasta el día de hoy, se conserva una carpeta con el número 40.457, secreta. Medidas de verificación respecto al general de división, Rokossovski K.K., sobre la cuestión de su conocimiento de los planes del enemigo. Agosto a septiembre de 1941. Dirección de Kiev. El expediente cerrado para siempre. Sin explicaciones, sin desclasificación. ¿Qué ocultan estos documentos clasificados? La memoria histórica ha preservado la imagen de Rokossovski como un comandante militar destacado. Pero pocos conocen toda la verdad sobre los acontecimientos cerca de Kiev en septiembre de 1941. Quizás ha llegado el momento de descorrer el velo del misterio. 23 de junio de 1941. Zona de Dubno, Lutsk, Brody. Al Estado Mayor del 9º Cuerpo Mecanizado llega una directiva: realizar un contraataque contra las unidades enemigas que han irrumpido. Derrotar a las formaciones blindadas alemanas cerca de Dubno. La tarea se formula de manera simple. La realidad es una trampa mortal. El 9º Cuerpo Mecanizado cuenta con 316 máquinas de combate. La cifra parece impresionante. Sin embargo, la mitad del equipo son T-26 y vete moralmente obsoletos. Contra los modernos tanques alemanes, se convierten en latas de conserva bajo los golpes de un martillo. Pero Rokossovski lleva las tropas al combate. La orden debe cumplirse. Y también porque aún no comprende lo fundamental. La inteligencia alemana está informada sobre el ataque que se prepara. 24 de junio. Inicio de la sangrienta batalla. La técnica blindada del 9º Cuerpo ocupa las posiciones de partida cerca del poblado de Kleban. Según el plan de la operación, las máquinas soviéticas deben atacar al amanecer las posiciones del flanco de la agrupación enemiga. Inesperadamente, poderosamente, decisivamente. Sin embargo, al amanecer, a los tanquistas soviéticos los recibe una defensa antitanque preparada de antemano. Los cañones antitanque alemanes están ubicados exactamente en la dirección del golpe principal, planificado por Rokossovski, como si los hubieran desplegado la noche anterior, sabiendo exactamente la ruta del ataque venidero. En las primeras 24 horas, el cuerpo pierde 90 tanques, prácticamente un tercio del potencial de combate. Rokossovski está furioso. Llama urgentemente al jefe de inteligencia, teniente coronel Malinin. ¿De qué manera el enemigo se enteró de nuestro ataque? ¿Quién transmitió la información? Malinin extiende las manos con desconcierto. Camarada comandante, posiblemente reconocimiento aéreo enemigo o interceptación de comunicaciones por radio. Rokossovski niega con la cabeza. Los aviones alemanes efectivamente patrullaban sobre la ubicación del cuerpo. Sin embargo, la artillería antitanque no se traslada en una noche. Fue preparada con antelación.
Por consiguiente, el enemigo poseía información sobre el ataque que se preparaba mucho antes de su inicio. 25 de junio, segundo día de catástrofe. El mando del frente exige continuar las acciones ofensivas. Rokossovski recibe una nueva directiva: rodear Dubno desde la dirección norte, golpear las comunicaciones traseras del enemigo en la zona de Mliniv. El general estudia atentamente los datos cartográficos. La ruta parece razonable. La defensa enemiga en este sector es efectivamente más débil. Existe una posibilidad real de ruptura, pero por la mañana, cuando la técnica blindada soviética comienza el desplazamiento hacia Mliniv, les esperan fuerzas enemigas adicionales: 2 batallones de infantería y un batallón de artillería antitanque. Llegaron durante la noche, ocuparon posiciones defensivas exactamente en el camino de movimiento del 9º Cuerpo Mecanizado. De nuevo batalla sangrienta, de nuevo máquinas soviéticas en llamas, de nuevo decenas de tripulaciones de tanques caídas. Por la tarde, Rokossovski reúne urgentemente al jefe del Departamento de Inteligencia y al jefe de Comunicaciones. El análisis de la situación continúa durante 3 horas. Es necesario establecer qué está ocurriendo exactamente. Códigos de cifrado, frecuencias de radio, lista de personas informadas sobre los planes de ataque. Los resultados causan conmoción. La interceptación por radio está excluida. Todas las directivas se transmitían por canales de comunicación por cable o mediante mensajeros. El círculo de personas iniciadas en los planes operativos es mínimo. Solo 7 oficiales. El reconocimiento aéreo tampoco explica tal precisión diabólica de la contracción enemiga. 26 de junio. Día de iluminación. Rokossovski toma una decisión que salvará los restos de su formación. Se niega a cumplir literalmente las directivas del Estado Mayor del Frente. En su lugar, comienza a improvisar. La directiva oficial dice: realizar ataques sobre Berestechko a las 6 de la mañana con un golpe frontal de 3 grupos de combate. Rokossovski ataca Radzivilov a las 4 de la madrugada con una agrupación de choque única, sin preparación artillera, sin cobertura aérea. Inesperadamente, incluso para sus propios comandantes. Y ocurre lo increíble. Las tropas alemanas no están preparadas. Su defensa antitanque está desplegada en Berestechko. Esperan un golpe frontal a las 6 de la mañana, pero reciben un ataque de flanco a las 4 de la madrugada, en un lugar completamente diferente. El 9º Cuerpo rompe el cerco, destruye la guarnición trasera enemiga, captura el paso sobre el río Styr. Primer éxito en 4 días de combates. Por la tarde, Rokossovski redacta un informe al mando del frente. Considero establecido que el enemigo dispone de datos precisos sobre nuestros planes. Propongo cambiar radicalmente la metodología de conducción de las operaciones de combate. La respuesta llega al día siguiente. Al general de división Rokossovski: cese de difundir estados de ánimo alarmistas, cumpla las directivas sin iniciativas propias. Mariscal Budioni. 27 de junio. Experimento de verificación. Rokossovski se atreve a un experimento arriesgado. Elabora una directiva ficticia sobre un ataque preparado contra Kremenets. Indica el tiempo de inicio: mañana a las 7. Dirección del golpe principal: desde la dirección este. Cantidad de máquinas involucradas: 50 tanques. La directiva se comunica a los comandantes de nivel de regimiento, pero el verdadero plan se mantiene en secreto. El ataque real se planifica sobre Pochayiv a las 5 de la madrugada, desde la dirección oeste con fuerzas de 30 máquinas. Mañana del 28 de junio. La defensa antitanque alemana espera a los tanques soviéticos en Kremenets. 50 cañones camuflados y 2 batallones de infantería. Esperan hasta las 8 de la mañana.
Pero los tanques soviéticos no aparecen, y en ese mismo momento 30 máquinas de Rokossovski destruyen la guarnición enemiga en Pochayiv sin pérdidas, rápidamente, eficazmente. El experimento confirmó la terrible sospecha. El enemigo efectivamente posee información sobre los planes soviéticos. Pero, ¿de dónde proviene esta información? 1 de julio. El 9º cuerpo se escapa del cerco que se forma, sin sanción, por iniciativa personal de Rokossovski. Pierden técnica, pero salvan a los combatientes. De 316 tanques quedan 27. De 15.000 combatientes, poco más de 3.000. Catástrofe. Pero esto es solo el comienzo. Por delante está Smolensk, luego Kiev. Las catástrofes crecerán como una avalancha, y Rokossovski continuará sus informes sobre que el enemigo está demasiado bien informado sobre nuestros planes. Lo llamarán alarmista, pesimista, hasta que comprendan. Tenía absolutamente razón. 15 de julio de 1941. Dirección de Smolensk. Rokossovski recibe un nuevo nombramiento. Comando del 16º Ejército. En lugar del cuerpo mecanizado destruido, ahora tiene bajo su mando todo un ejército. 100.000 combatientes. A primera vista, un ascenso. En realidad, un castigo con una tarea imposible. El 16º Ejército representa una mezcla improvisada. Restos dispersos de divisiones derrotadas, milicianos inexpertos, cadetes de academias militares, armamento moralmente obsoleto, municiones suficientes para 3 días de combates intensos. Las comunicaciones funcionan con interrupciones. Sin embargo, Rokossovski no pierde el ánimo. Tiene la ventaja principal, la experiencia de las primeras semanas de guerra. Conoce los métodos de acción del enemigo. Y lo principal, comprende que la inteligencia alemana lee los planes soviéticos como un libro abierto. 18 de julio. Yartsevo. Primer enfrentamiento. El mando del Frente Occidental establece la tarea. Contraofensiva contra las unidades enemigas que han irrumpido en Yartsevo. Liquidar la cabeza de puente alemana en la orilla oriental del Dnieper. Rokossovski analiza la directiva recibida. Según los documentos, todo parece correcto. La cabeza de puente enemiga efectivamente se encuentra en posición vulnerable. Las comunicaciones traseras están excesivamente estiradas. El momento más apropiado para atacar. Sin embargo, el general recuerda las amargas lecciones de Dubno. Reúne a los comandantes de división y habla con dureza. Camaradas comandantes, actuaremos no según el plan, sino según la situación. El plan al Estado Mayor del Frente lo presentamos uno, pero ejecutamos otro completamente diferente. De lo contrario, el enemigo nos triturará como trituró en Dubno. El comandante de la 18ª División de Fusileros, general Gurtiev, objeta: Konstantin Konstantinovich, pero eso es una violación directa de la directiva. Pueden llevarlo a tribunal militar. Rokossovski sonríe sombríamente. Mejor un tribunal que un campo alemán para prisioneros de guerra. Créame por mi amarga experiencia. 19 de julio. Experimento con datos falsos. Rokossovski recurre a la astucia. El plan oficial de la operación prevé el golpe principal con fuerzas de la 18ª y 46ª División desde el norte hacia el sur, sobre las posiciones enemigas en la aldea de Batishevo. Hora de inicio, 6 de la mañana. Este plan se informa al mando del frente. Se comunica a los comandantes de regimiento, se transmite por toda la vertical de mando. Pero las directivas verdaderas Rokossovski las da oralmente. El golpe principal se realiza desde el este hacia el oeste con fuerzas solo de la 108 División. Hora, 4:30 de la madrugada. Objetivo, no la cabeza de puente enemiga, sino los pasos sobre el Dnieper. Por la mañana la artillería y aviación alemana se descargan sobre Batishevo. Esperan la ofensiva soviética desde la dirección norte.
La defensa antitanque está desplegada exactamente hacia allá. Y en ese momento, la 108 División destruye los pasos alemanes al este de Yartsevo sin pérdidas. Rápidamente, en 2 horas de combate, liquida 3 puentes de pontones. La cabeza de puente enemiga queda cortada del suministro. En 24 horas, las tropas alemanas se retiran por sí mismas hacia la orilla occidental del Dnieper. Primera victoria desde el inicio de la guerra. 22 de julio. Análisis del éxito alcanzado. Rokossovski convoca al Estado Mayor al jefe de inteligencia, teniente coronel Kazakov. La conversación dura 4 horas. Es necesario comprender por qué el enemigo conocía el plan falso, pero no conocía el verdadero. Kazakov informa. Camarada comandante, el plan falso lo conocían 27 personas, desde comandantes de regimiento hasta escribientes del Estado Mayor. El verdadero, solo los comandantes de división, 4, incluyéndolo a usted. Rokossovski reflexiona. Significa que la filtración ocurre a través del mando de nivel medio o a través de la documentación del Estado Mayor, posiblemente a través de las comunicaciones por radio, a pesar del cifrado. Y que unidades alemanas actuaron contra nosotros en Yartsevo. Subdivisiones de la 7ª División Blindada, camarada comandante, y el 78º Regimiento de Infantería. Rokossovski anota los números de las unidades. Comienza a elaborar un esquema. ¿Cuándo y dónde se encontraron estas mismas subdivisiones? ¿Qué directivas recibió el 16º Ejército antes de cada enfrentamiento? ¿Quién estaba informado sobre estas directivas? Gradualmente se dibuja un cuadro aterrador. Las unidades alemanas aparecen exactamente donde se planifican los golpes soviéticos, y exactamente cuando estos golpes se planifican. Demasiadas regularidades. 25 de julio. Interceptación de radiogramas enemigos. Rokossovski recibe de la inteligencia radiogramas alemanes descifrados. Lee, y no cree a sus propios ojos. 23 de julio de 41. Al comandante de la 7ª División Blindada. Los rusos preparan ofensiva en Batishevo. El 25 de julio, a las 6:00. Fuerzas, 2 divisiones. Dirección, norte-sur. Preparar defensa antitanque. Fecha del radiograma, 23 de julio. La decisión sobre la ofensiva en Batishevo se tomó en el Estado Mayor del 16º Ejército en la tarde del 22 de julio. Resulta que el mando alemán se enteró de los planes soviéticos antes de que estos planes se comunicaran a los ejecutores. Rokossovski llama al jefe de Estado Mayor, coronel Malinin. Vladimir Nikolayevich, explíqueme cómo el enemigo pudo enterarse de nuestros planes un día antes de su aprobación. Malinin palidece. Camarada comandante, eso es imposible. El plan se aprobó solo ayer por la tarde en reunión cerrada. Entonces, alguien de los participantes de la reunión es un agente enemigo. Malinin niega con la cabeza. Excluido. Todos son cuadros verificados, comunistas, militares profesionales. Rokossovski comprende. El problema es mucho más serio de lo que parecía. La inteligencia alemana no solo intercepta las directivas soviéticas, poseen información sobre los planes incluso antes de su adopción. Por consiguiente, tienen una fuente en el nivel más alto del mando. 28 de julio. Informe hacia arriba. Rokossovski escribe un informe secreto al comandante del Frente Occidental, general Timoshenko. Considero mi deber informar sobre el conocimiento sistemático del enemigo sobre los planes de nuestras operaciones. El enemigo actúa anticipándose a nuestras decisiones en 12 a 24 horas. Solicito realizar investigación sobre posibles canales de filtración de información. La respuesta llega en una semana. Al general de división Rokossovski. Sus sospechas carecen de fundamento.
Concéntrese en el cumplimiento de las tareas de combate. Cese la búsqueda de agentes inexistentes. Mariscal Timoshenko. Pero Rokossovski no se rinde. Continúa recopilando hechos, analizando, comparando. En su cuaderno aparece un esquema extraño. Fechas de contramedidas alemanas, tiempo de adopción de decisiones soviéticas, lista de personas iniciadas en los planes de las operaciones. El esquema muestra una regularidad aterradora. El mando alemán reacciona no a las acciones soviéticas, sino a las intenciones soviéticas. Conocen no solo lo que se hará, sino también lo que se planifica hacer. 2 de agosto. Nuevo experimento. Rokossovski se atreve a un paso audaz. Elabora 2 planes de operación. El primero, oficial, para el mando del frente. El segundo, verdadero, solo para sí mismo. Plan oficial. Ofensiva sobre Dukhovshchina con 3 divisiones el 5 de agosto a las 7 de la mañana. Plan verdadero. Defensa en las líneas anteriores con traslado de una división hacia Yelnya. 5 de agosto. La aviación alemana bombardea las posiciones de partida para la ofensiva sobre Dukhovshchina. La artillería conduce fuego de barrera exactamente donde se planificaban los ataques soviéticos, y la división trasladada hacia Yelnya ataca inesperadamente las retaguardias enemigas, destruye el estado mayor del regimiento, captura un depósito de municiones. El experimento tuvo éxito, pero las conclusiones son aterradoras. En algún lugar del mando soviético hay un agente, y este agente transmite a la inteligencia alemana no solo los planes de operaciones, sino también las decisiones más secretas del mando. Rokossovski comprende. Ha encontrado el hilo. Tirando de él, se puede desenredar toda la madeja de la traición, pero aún no lo sabe. Por delante está Kiev, y una nueva catástrofe aún más terrible. 10 de agosto de 1941. Estado Mayor del Frente Sudoccidental, Kiev. El mariscal Semión Mikhailovich Budionni se inclina sobre la mesa cartográfica. 63 años. Leyenda viva de la guerra civil. Creador y comandante del primer ejército de caballería que persiguió a los blancos desde Saritsyn hasta la península de Crimea. 3 órdenes de la bandera roja adornan su pecho. Bigotes legendarios, como los del propio Stalin, solo que canosos. Frente a él está el general de división Rokossovski. 44 años, comandante de tanques, graduado de la Academia del Estado Mayor General, representante de la nueva generación que cree en la maniobrabilidad, la velocidad, la flexibilidad de las decisiones tácticas. 2 mundos opuestos, 2 épocas diferentes, 2 enfoques incompatibles para conducir la guerra. Konstantin Konstantinovich, pronuncia Budionni señalando el mapa. El enemigo se lanza hacia Kiev, pero lo detendremos exactamente como detuvimos a Denikin cerca de Voronezh. Nos mantendremos hasta la muerte. Rokossovski niega con la cabeza. Camarada mariscal, esta es una guerra completamente diferente. Las tropas alemanas tienen formaciones blindadas, superioridad aérea, comunicaciones por radio. Si nos aferramos a cada kilómetro de territorio, nos derrotarán por partes. Los ojos de Budionni se estrechan. ¿Qué propone exactamente, camarada general? ¿Entregar Kiev sin un solo disparo? Propongo defensa activa con retirada planificada por líneas preparadas de antemano. Agotar al enemigo, obligarlo a estirar las líneas de comunicación y luego golpear en el flanco con toda la masa de tropas concentradas. Budionni se levanta, manos a la espalda. Marcha militar, de caballería. Rokossovski, usted es tanquista, acostumbrado a maniobras de retirada. Yo soy de caballería, acostumbrado a atacar, y no entregaré la tierra soviética al enemigo. 12 de agosto. Reunión de comandantes de ejércitos. En la sala de conferencias se han reunido todos los comandantes del frente sudoccidental, Kirponos, Vlasov,
Muzichenko, Ponedelin y Rokossovski, con su 16º ejército, trasladado desde la dirección occidental. Budioni despliega el mapa a gran escala. Camaradas comandantes, las tropas alemanas preparan una gran ofensiva sobre Kiev, pero les demostraremos qué es el carácter soviético. Cada línea defensiva debe mantenerse hasta el último combatiente. Rokossovski levanta la mano. Camarada mariscal, permítame expresar consideraciones tácticas. Lo escucho, Konstantin Konstantinovich. Las tropas enemigas avanzan con 2 pinzas blindadas, de dirección norte y sur. Objetivo: rodear nuestras fuerzas en el saliente de Kiev. Si nos defendemos pasivamente, caeremos en la trampa. Budioni frunce el ceño. ¿Y qué propone usted? Retirarnos al este del Dnieper, organizar defensa escalonada por la orilla occidental del río, conservar el potencial de combate para acciones contraofensivas. En la sala se establece un silencio opresivo. ¿Abandonar Kiev, madre de las ciudades rusas? Esto suena casi como traición al Estado. Budioni se acerca lentamente a Rokossovski. Camarada general, ¿no habrá confundido los frentes por casualidad? ¿Quizás debería pasarse al lado alemán? El rostro de Rokossovski se petrifica. Se levanta en toda su estatura. Camarada mariscal, combato contra las tropas alemanas desde el primer día de la guerra. Perdí bajo Dubno 300 máquinas blindadas. Rompí cercos bajo Smolensk y conozco los métodos de conducción de guerra del enemigo. ¿Conoce? ¿Y por qué entonces retrocede continuamente desde el 22 de junio? Porque sé contar. Las tropas alemanas tienen superioridad en técnica blindada, aviación, artillería. Podemos vencerlos solo con táctica inteligente, no con golpes frontales. Budioni golpea con el puño sobre la mesa cartográfica. Suficiente. Combatiremos por cada palmo de territorio soviético, como sabemos combatir, como nuestros antepasados combatieron en Borodino. 15 de agosto. Directiva de Stalin. Desde Moscú llega una directiva con la firma del comandante supremo. No abandonar Kiev. El frente sudoccidental debe defenderse en las líneas ocupadas. Budioni triunfa. Reúne al mando y lee la directiva en voz alta. Ven, camaradas, el propio camarada Stalin está contra las maniobras de retirada. Nos mantendremos hasta la muerte. Rokossovski guarda silencio. Comprende que esto es una catástrofe. Las pinzas alemanas ya se cierran desde las direcciones norte y sur. El grupo de ejércitos centro gira desde Smolensk hacia Kiev. El grupo de ejércitos sur cruza el Dnieper en Kremenchug. Por la tarde escribe en su diario: Budioni, el más valiente de los guerreros, pero débil estratega. Piensa en categorías de 1920, pero la guerra ha cambiado radicalmente. Ahora el papel decisivo lo desempeñan no los sables de caballería, sino los motores de tanques. 18 de agosto. Informe de inteligencia. El jefe del Departamento de Inteligencia del Frente, general Bondarev, informa a Budioni: camarada mariscal, el enemigo concentra grandes fuerzas blindadas al norte de Chernigov y al sur de Kremenchug. Se prepara una maniobra envolvente. Budioni descarta la información con un gesto. Bondarev, no ceda al pánico. El mando alemán hace un farol, quiere asustarnos, pero nosotros no somos de los cobardes. Rokossovski no puede contenerse. Camarada mariscal, esto no es un farol. Es un envolvimiento clásico con pinzas blindadas. En 7 días se cerrarán en nuestras retaguardias. Rokossovski, cese el alarmismo. Si las tropas alemanas se meten en nuestras retaguardias, allí las destruiremos. ¿Y con qué las destruiremos? No tenemos reservas. Todas las fuerzas están desplegadas en las posiciones delanteras. Budioni se levanta. Entonces golpearemos desde las posiciones delanteras. Como en la guerra civil,
solo hacia adelante y exclusivamente hacia adelante. Rokossovski comprende. Discutir es inútil. Budioni vive en el pasado. Para él, la guerra son ataques de caballería impetuosos, sables en alto, hurra y combate a bayoneta. No comprende que la guerra moderna son cálculos matemáticos, logística, comunicaciones. 22 de agosto. Las pinzas alemanas se cierran. Las formaciones blindadas de Guderian desde la dirección norte y las formaciones de Kleist desde la dirección sur se unen cerca de la ciudad de Lockwitza. El anillo del cerco se ha cerrado. En la trampa quedan 4 ejércitos del frente sudoccidental. 600.000 combatientes. Budioni todavía se niega a creer. Dificultades temporales. Romperemos como rompimos cercos en la guerra civil. Rokossovski sonríe amargamente. Semyon Mikhailovich. En la guerra civil el enemigo no tenía superioridad aérea ni comunicaciones por radio. Y ahora cada uno de nuestros pasos se calcula de antemano. ¿Qué propone? Ruptura inmediata hacia el este con todas las fuerzas disponibles. Abandonar la técnica pero salvar a la gente. Budioni niega con la cabeza. Ni un solo paso atrás. Combatiremos hasta la última bala. Y enterraremos 500.000 de soldados, pero con honor, como corresponde a los guerreros del Ejército Rojo. Este es el último diálogo entre los 2 mariscales. En 3 días, Budioni será llamado a Moscú. Será nombrado comandante del frente de reserva, prácticamente apartado de las acciones de combate activas, y Rokossovski recibirá el 16º ejército y partirá a defender Moscú. Allí aplicará exactamente la táctica por la que discutió con Budioni. Defensa activa con retirada planificada por líneas. Agotará a las tropas alemanas y las detendrá en las aproximaciones a la capital. 25 de agosto. Epílogo de la confrontación. Budioni recoge sus pertenencias personales. En el rincón está su legendario sable de caballería. Reliquia del primer ejército de caballería, símbolo de victorias pasadas. Rokossovski entra a despedirse. Semyon Mikhailovich, sin resentimiento. Budioni le estrecha la mano. Konstantin, tú tenías razón, pero yo no podía actuar de otra manera. Así me educó mi época. Comprendo y respeto. Cuide a los combatientes. Son de oro. Lástima solamente que no lo comprendí a tiempo. 2 mariscales, 2 caracteres, 2 destinos. Uno permaneció en la historia como símbolo de valentía, pero comandante sin suerte. El otro se convirtió en mariscal de la victoria, pero ambos sirvieron a la misma causa, solo que la comprendieron de manera diferente. 26 de agosto de 1941. Oficina del Departamento Especial de la NKV, de Kiev. El mayor de seguridad del Estado Serebriakov revisa por tercera vez el voluminoso expediente. La carpeta es masiva, 247 páginas. En la portada, escrito con lápiz rojo, Rokossovski caca medidas de verificación de carácter operativo absolutamente secreto. Serebriakov es un profesional experimentado. 15 años de trabajo en los órganos de seguridad del Estado. Cazó conspiradores, saboteadores, agentes enemigos. Ha visto mucho, pero un caso así se encuentra por primera vez. Un general que posee información demasiado precisa sobre los planes del enemigo. Serebriakov llama a su adjunto, capitán Voronov. Yuri Stepanovich, ¿qué tenemos sobre Rokossovski? Voronov abre su cuaderno de trabajo. Camarada mayor, 27 casos registrados de predicción exacta de acciones enemigas durante 2 meses de operaciones de combate. La probabilidad estadística de coincidencia casual es menor al 1%. Explique con más detalle. Bajo Dubno predijo el golpe alemán con precisión de 1 hora. Bajo Smolensk, la dirección del golpe principal del grupo de ejércitos centro. Bajo Yelnya,
el lugar de cruce del Dnieper por los tanques alemanes, y así sucesivamente según la lista. Serebriakov niega con la cabeza. O es un genio militar o un agente enemigo. No existe una tercera variante. 28 de agosto. Inicio de la vigilancia secreta. Rokossovski no sospecha que se ha establecido vigilancia sobre él. En su estado mayor aparece un nuevo oficial de comunicaciones, teniente Petrov. Joven, ejecutivo, discreto, típico graduado de escuela militar. En realidad, el teniente Petrov es colaborador secreto del Departamento Especial de la NKVD. Su tarea: observar a Rokossovski las 24 horas, registrar todos los contactos, interceptar correspondencia. Las primeras 24 horas de vigilancia no aportan nada sospechoso. Rokossovski trabaja desde temprano por la mañana hasta altas horas de la noche. Estudia materiales cartográficos, recibe al mando, emite instrucciones. Actividad normal de un comandante de ejército. Sin embargo, hay una peculiaridad. Rokossovski a menudo permanece en su oficina solo, se encierra desde dentro con llave. ¿Qué hace allí? ¿Con quién se reúne? O quizás se comunica con alguien por radio secreta. 30 de agosto. Verificación de datos biográficos. Serebriakov estudia minuciosamente la biografía de Rokossovski. Nació en Varsovia en 1896. Padre: maquinista ferroviario. Nacionalidad: polaco. Madre: bielorrusa. En 1914 fue reclutado en el ejército zarista. Combatió en el frente alemán, alcanzó el rango de suboficial. ¿Y si la inteligencia alemana lo reclutó ya en la Primera Guerra Mundial? En la Guerra Civil combatió en las filas del Ejército Rojo, comandó escuadrón, regimiento, brigada. Luchó valientemente contra los blancos, pero quizás era un camuflaje cuidadoso. En 1937 fue arrestado bajo acusación de espionaje. Pasó 2 años en prisión. Liberado en 1939 por falta de pruebas. ¿Y si las pruebas existían, pero fueron ocultadas? ¿Y si Rokossovski es realmente un agente enemigo? Serebriakov convoca al investigador que llevó el caso de Rokossovski en 1937. El teniente coronel Fedin ahora está jubilado, vive en Moscú. Camarada Fedin, ¿qué puede contar sobre Rokossovski? Fedin niega con la cabeza. Serebriakov: el caso fue fabricado. No teníamos ninguna prueba real, solo una denuncia de un envidioso entre los compañeros de servicio. Rokossovski es un comandante honesto. ¿Pero por qué lo mantuvieron 2 años? Eran otros tiempos. Mejor prevenir que no vigilar suficientemente, pero yo siempre lo consideré inocente. 1 de septiembre. Interceptación de radio. El teniente Petrov informa sobre un incidente extraño. Ayer por la tarde notó que desde la ventana de la oficina de Rokossovski parpadeaba luz eléctrica. 3 cortas, 2 largas, de nuevo 3 cortas. Se repitió varias veces. Serebriakov se lleva las manos a la cabeza. Eso es código Morse, SOS. Está transmitiendo señales luminosas. Inmediatamente se organiza una verificación. La radiointeligencia peina todo el éter. Buscan transmisiones en frecuencias alemanas. Resultado negativo. No se detectan señales sospechosas. Resulta la verdad banal. Rokossovski trabajaba con una lámpara de escritorio. Periódicamente la encendía y apagaba cuando buscaba algo en la documentación. No transmitía ninguna señal. Pero Serebriakov no se tranquiliza. Demasiadas rarezas, demasiadas coincidencias inexplicables. 3 de septiembre. Operación de provocación. Serebriakov se atreve a un paso arriesgado. Fabrica información falsa y se la hace llegar a Rokossovski a través de una persona interpuesta. Al Estado Mayor del 16º Ejército llega un desertor, supuestamente oficial alemán que desea rendirse. En realidad es un agente de la NKVD, teniente mayor Sazonov.
El desertor informa a Rokossovski. Mañana las tropas alemanas lanzarán un ataque en la aldea de Tarasovka con 3 batallones blindados. Hora del ataque, 6 de la mañana. La información es falsa. No se planifica ningún ataque en Tarasovka. Es una prueba. Si Rokossovski transmite estos datos a la inteligencia alemana, ellos organizarán un ataque falso para despistar las sospechas. 6 de septiembre a las 6 de la mañana en Tarasovka. Silencio absoluto. Ningún tanque alemán, ningún signo de ofensiva. Rokossovski no es un traidor. Pero Serebriakov no se tranquiliza. Posiblemente la comunicación con la inteligencia alemana se interrumpió. O Rokossovski sospechó la provocación. 5 de septiembre. Investigación personal. Serebriakov registra personalmente la oficina de Rokossovski. Minuciosamente, profesionalmente. Busca escondites, códigos de cifrado, radioemisoras. Encuentra solo materiales cartográficos, documentos de servicio, cartas personales de la esposa. Nada sospechoso. Pero en uno de los cajones del escritorio yace un cuaderno extraño. En el cuaderno hay esquemas, fechas, números de unidades alemanas, análisis de sus acciones y conclusiones aterradoras. El enemigo posee nuestros planes de antemano. La filtración de información ocurre a través del mando superior. Serebriakov lee y se hiela. Resulta que Rokossovski no es un traidor. Al contrario, intenta encontrar al verdadero traidor, conduce su propia investigación. O quizás es un camuflaje astuto. La mejor manera de apartar sospechas de sí mismo es buscar agentes enemigos personalmente. 7 de septiembre. Informe a la dirección. Serebriakov escribe un reporte al jefe del Departamento Especial del Frente Sudoccidental, coronel Lyachov. Según resultados de la verificación operativa del general de división Rokossovski K.K., no se encontraron pruebas directas de actividad traidora. Sin embargo, su conocimiento sobre los planes del enemigo requiere estudio adicional. Lyachov lee el informe y frunce el ceño. Serebriakov, estamos en guerra. Las tropas alemanas asaltan Kiev y usted caza a nuestros propios generales. Camarada coronel, pero los hechos... ¿Qué hechos? Que el general combate exitosamente, que prevé las acciones del enemigo. Eso se llama talento militar, no traición. Serebriakov comprende. Cierran el caso, sin explicaciones, por orden de arriba, posiblemente porque Rokossovski es realmente inocente, o posiblemente porque es demasiado necesario para el frente en estos días críticos. 10 de septiembre. Levantamiento de la vigilancia. El teniente Petrov recibe orden de regresar a su unidad. El caso de Rokossovski se cierra oficialmente por ausencia de elementos del delito, pero en los archivos del Departamento Especial queda una carpeta masiva, 247 páginas de dudas, sospechas, verificaciones. Y una pregunta aterradora sin respuesta. ¿De dónde tiene Rokossovski tal capacidad sobrenatural de prever las acciones de las tropas alemanas? No hay respuesta. No la hubo entonces. No la hay ahora. Posiblemente fue realmente un genio militar, una persona que intuitivamente sentía la lógica de la guerra. O posiblemente la verdad es mucho más terrible. Pero pronto todo cambiará. Porque mientras la NKVD investigaba a Rokossovski, el propio Rokossovski comenzaba su propia investigación, y él encontraría a los verdaderos traidores. 8 de septiembre de 1941. Stavka del Mando Supremo, Moscú. El general teniente Vasilevsky se inclina sobre el mapa a gran escala. Junto a él está el jefe del Estado Mayor General, Mariscal Shaposhnikov. La situación es crítica. Las tropas alemanas se lanzan hacia Moscú desde 3 direcciones estratégicas. Pero existe un problema más terrible que las divisiones blindadas enemigas.
La traición en la dirección militar superior. Alexander Mikhailovich, pronuncia Vasilevsky. El enemigo posee nuestros planes antes que los ejecutores. Esto ya no es un error estadístico, es un sistema organizado. Shaposhnikov asiente. Estoy de acuerdo. Pero ¿cómo calcular al traidor? El círculo de iniciados en las operaciones es extremadamente reducido. Todos son cuadros verificados múltiples veces. Existe un método. Desinformación. Facilitaremos a diferentes personas diferentes planes falsos. Seguiremos a qué señuelo reacciona la inteligencia alemana. Shaposhnikov reflexiona. El método es cruel. Bajo sospecha caerán los mejores comandantes militares, pero no hay alternativa. ¿A quiénes verificaremos? Vasilevsky nombra varias personas. Entre ellas figura Rokossovsky. 10 de septiembre. Estado Mayor del 16º Ejército. Dirección de Volokolamsk. Rokossovsky recibe una directiva del Estado Mayor General. Clasificación. Absolutamente secreto. Firma de Shaposhnikov. La directiva parece estándar. Al comandante del 16º Ejército, con el objetivo de desviar la atención del enemigo de la dirección estratégica principal, realizar ofensiva demostrativa en la zona del paso cerca de Novograd-Volinsky, involucrar la 107 Brigada Blindada. Hora de inicio de la operación, 12 de septiembre, 5:30 de la madrugada. Objetivo: crear apariencia de preparación de ofensiva a gran escala. Rokossovsky analiza la directiva. Algo lo inquieta. Novograd-Volinsky está fuera de su sector operativo. La 107 Brigada Blindada actúa en zona completamente diferente. ¿Y para qué una ofensiva demostrativa en tal lugar apartado? Pero una directiva es una directiva. Rokossovsky llama al jefe de Estado Mayor, coronel Malinin. Vladimir Nikolayevich prepare la operación. Paso cerca de Novograd-Volansky, 12 de septiembre a las 5:30. Malinin está sorprendido. Konstantin Konstantinovich, pero eso está fuera de nuestro sector. ¿Y para qué trasladar técnica blindada allá? Rokossovsky se encoge de hombros. Directiva del Estado Mayor General. No nos corresponde analizar. 11 de septiembre, noche. Centro de Radiointeligencia del Estado Mayor General. El teniente coronel Sokolov está sentado ante el panel de interceptación de radio. En los auriculares, el crujido constante del éter. Intercepta radiogramas alemanes desde hace 2 meses. Conoce las características distintivas de los radiotelegrafistas enemigos. Distingue los indicativos de los estados mayores alemanes. 23:40. En el éter aparece un indicativo familiar. Estado Mayor de la 7ª División Blindada de la Wehrmacht. Sokolov activa la grabación. El radiograma alemán va al Estado Mayor del 2º Grupo Blindado de Guderian. Cifrado. Pero Sokolov comprende de qué puede tratarse. Los rusos preparan algo en Novograd-Volinsky. 1 hora después, se intercepta un radiograma de respuesta del Estado Mayor de Guderian. También cifrado, pero por la extensión del texto, Sokolov comprende. Es una orden operativa. Muy probablemente sobre traslado de tropas. 200. Nuevo radiograma. Esta vez del comandante del 17º Regimiento Blindado. Informa sobre recepción de la orden e inicio del desplazamiento. Sokolov se quita los auriculares. El cuadro se ha aclarado. El mando alemán reaccionó a la desinformación sobre Novograd-Volinsky. Por consiguiente, tienen una fuente en el Estado Mayor General o en el Estado Mayor del 16º Ejército. ¿Pero quién concretamente? 12 de septiembre, 4 de la madrugada. Punto de observación del Estado Mayor General. Vasilevsky controla personalmente la operación. Junto a él, oficiales del Departamento de Inteligencia, todos extremadamente tensos. Ahora se aclarará quién de los comandantes militares está vinculado con la inteligencia alemana. Según el plan de la operación de desinformación,
Cada sospechoso recibió su directiva falsa. Rokossovski sobre Novograd-Volinsky. Vlasov sobre ofensiva bajo Klin. Leliushenko sobre incursión blindada hacia Mosjaisk. Si las tropas alemanas reaccionan a las 3 desinformaciones, significa que tienen varias fuentes. Si solo a una, la fuente está calculada. 5:30 de la madrugada, hora de inicio de la ofensiva en el paso de Novograd-Volinsky. Vasilevsky levanta los binoculares. Observa el camino que conduce al paso. Silencio absoluto. Ningún signo de actividad alemana. 6:00. Según el plan, bajo Klin, debe comenzar el ataque de Vlasov. Vasilevsky dirige los binoculares hacia la dirección norte. De nuevo, silencio. 6:30. Hora de la incursión blindada de Leliushenko hacia Mosjaisk. Vasilevsky observa la dirección occidental, y entonces ocurre lo inesperado. Por el camino a Mosjaisk se desplaza una columna de tanques alemanes. Se apresuran a interceptar la incursión inexistente de Leliushenko. 7 de la mañana. Conclusiones. Vasilevsky baja los binoculares. El cuadro se ha aclarado. El mando alemán reaccionó solo a la desinformación sobre Leliushenko. Por consiguiente, precisamente en su estado mayor se encuentra el agente enemigo. Rokossovski está limpio. Vlasov también. La filtración ocurre a través del estado mayor del primer cuerpo de caballería de guardias, que comanda Leliushenko. Pero alegrarse es prematuro. No se ha calculado al traidor mismo, solo el canal de filtración. ¿Quién exactamente del entorno de Leliushenko trabaja para la inteligencia alemana está por establecerse? 12 de septiembre, 14:00. Llamada a Rokossovski. Teléfono en el Estado Mayor del 16º Ejército. Rokossovski levanta el auricular. Escucho. Konstantin Konstantinovich, dice Vasilevsky. La operación en Novograd-Volinsky se cancela. No se requiere demostración. Rokossovski frunce el ceño. Alexander Mikhailovich, ¿por qué la cancelación? ¿Ocurrió algo? Cambió la situación operativa. Dirija la técnica blindada a las posiciones principales. ¿Y Konstantin Konstantinovich? Sí. Gracias por el servicio. Usted es un verdadero patriota de la patria. Rokossovski no comprende por qué le agradecen. Simplemente cumplía la directiva, preparaba una ofensiva inexistente hacia un objetivo inexistente. No sabe que acaba de pasar la prueba de lealtad a la patria. Y la pasó impecablemente. 15 de septiembre. Detención del agente enemigo. En el Estado Mayor de Leliushenko detienen al jefe del departamento operativo, teniente coronel Soloviov. Durante el registro, encuentran radioemisora, códigos de cifrado, instrucciones desde Berlín. Soloviov es oficial profesional, graduado de la Academia del Estado Mayor General, carnet del partido de 1925. Nadie sospechaba. En el interrogatorio confiesa, fue reclutado por la inteligencia alemana antes de la guerra, a través de la esposa alemana que trabajaba en la representación comercial de la URE SS en Berlín. Durante 2 años transmitió al mando alemán los planes de las operaciones soviéticas. Miles de combatientes caídos por su conciencia, decenas de ofensivas fracasadas. 16 de septiembre. Rehabilitación. Rokossovski recibe carta oficial del comisario de defensa Timoshenko. Camarada Rokossovski, la Stavka del Mando Supremo le expresa gratitud por el cumplimiento ejemplar de la tarea especial. Su lealtad a la causa del partido y del pueblo no genera dudas. Rokossovski lee la carta y finalmente comprende. La operación en Novograd-Volinsky fue una prueba. Lo sospechaban de traición, y él demostró su inocencia. Amargo, ofensivo, pero justo. En tiempo de guerra deben sospechar de todos, incluso de los mejores. El teniente coronel Soloviov fue ejecutado una semana después. El tribunal militar no dilató el proceso judicial. La sentencia se ejecutó inmediatamente.
Rokossovski nunca conocerá los detalles de esta historia. El caso se clasificó para siempre, pero recordará la lección. En la guerra no hay lugar para la confianza ciega. Solo hay hechos y verificación de esos hechos. Este principio lo aplicará hasta el final de la guerra. Verificar cada informe, comprobar cada directiva, no creer a nadie bajo palabra, ni siquiera a sí mismo. Net. Eso nos na finalna parte 7. Razviaska y epilog. Napisue сейчас. Parte 7. El triunfo, Moscú y las lecciones de la historia. Octubre 1941. Mayo 1945. 15 de octubre de 1941. Stavka del Mando Supremo. Moscú. El general Vasilevsky se inclina sobre el mapa a gran escala. Junto a él está el jefe del Estado Mayor General, Mariscal Shaposhnikov. La situación es crítica. Las tropas alemanas se lanzan hacia Moscú desde 3 direcciones estratégicas. Stalin está de pie junto a la ventana, mirando hacia la ciudad. Se vuelve hacia Rokossovski, que acaba de llegar de Kiev. Konstantin Konstantinovich, pronuncia Stalin. Bajo Kiev, usted insistía en la retirada hacia el este del Dnieper. Budioni exigía mantenerse hasta la muerte. ¿Quién tenía razón? Rokossovski guarda silencio. No es momento de reproches. Es momento de extraer lecciones. Camarada Stalin, yo no tenía razón. Era realista. La diferencia es sustancial. Stalin sonríe ligeramente. Explique. Bajo Kiev yo veía el sistema de conocimiento alemán. Comprendía que en un enfrentamiento frontal perderíamos. El enemigo poseía nuestros planes mejor que nosotros mismos. Por eso proponía defensa maniobrable. ¿Y qué ha cambiado ahora? Hemos encontrado a los traidores, cortado los canales de filtración de información. Ahora podemos combatir en condiciones iguales. 16 de octubre. Nombramiento. Rokossovski recibe el mando del 16º Ejército, las tropas que deben detener a las unidades alemanas en las aproximaciones a Moscú. La misma tarea que fue bajo Kiev. Pero ahora son otras condiciones. La inteligencia alemana ya no posee los planes soviéticos de antemano. La red de agentes ha sido desmantelada. Se puede aplicar la táctica por la que discutió con Budioni. Defensa activa con retirada por líneas preparadas de antemano. Agotar al enemigo, obligarlo a estirar las comunicaciones y luego golpear en el flanco con toda la masa de tropas. Exactamente lo que proponía en agosto bajo Kiev. 2 de noviembre. Dirección de Volokholamsk. El 16º Ejército de Rokossovski recibe el golpe alemán en completa preparación. El enemigo no posee información sobre la disposición de las tropas soviéticas, no conoce los planes de defensa. Por primera vez desde el inicio de la guerra combate a ciegas. La división de Pánfilov se mantiene heroicamente en el cruce de Dubosekovo. 28 combatientes de Pánfilov detienen el ataque blindado. Grande es Rusia, pero no hay a dónde retroceder. Detrás está Moscú. Pero lo principal no es el heroísmo de combatientes individuales. Lo principal es la nueva táctica. Rokossovski no se aferra a cada línea hasta la muerte. Retrocede planificadamente, conservando fuerzas, agotando al enemigo. Exactamente lo que Budioni no permitió hacer bajo Kiev. 6 de diciembre. Contraofensiva. El Ejército Rojo pasa a la ofensiva cerca de Moscú. El 16º Ejército de Rokossovski rompe la defensa alemana en Solnechnogorsk. El enemigo retrocede por primera vez desde el inicio de la guerra. Rokossovski aplica exactamente los principios que fueron rechazados en agosto. Táctica móvil, golpes en el flanco y retaguardia, cerco de agrupaciones enemigas. En un mes, las tropas alemanas serán rechazadas de Moscú, a distancia de 100 a 300 kilómetros. El mito de la invencibilidad de la Wehrmacht está destruido para siempre.
enero de 1942. Stavka. Sumario de resultados. Stalin convoca a Rokossovski para condecoración, orden de Suvorov de primera clase, asignación extraordinaria del rango de coronel general. Konstantin Konstantinovich, bajo Moscú, usted aplicó brillantemente la defensa móvil. ¿Por qué no utilizó esto bajo Kiev? Rokossovski reflexiona. Camarada Stalin, bajo Kiev eran otras condiciones. El enemigo poseía nuestros planes. En tales condiciones, cualquier táctica está condenada al fracaso. ¿Y ahora? Ahora combatimos honestamente, en condiciones iguales, y vencemos. Stalin asiente. Comprende que Rokossovski tiene razón. No se trataba de táctica, se trataba de traición. Mayo de 1945. Berlín. Desfile de la Victoria. El mariscal Rokossovski acepta el desfile en la Plaza Roja. Junto a él están otros comandantes de la Victoria, Zhukov, Konev, Vasilevsky. En la tribuna, entre la multitud de veteranos, está sentado el antiguo mariscal Budyonny. Discretamente, en un rincón, la historia lo registró como comandante militar sin suerte, y a Rokossovski como genio del arte militar. Pero el propio mariscal conoce la verdad. Bajo Kiev, él no era más genial que Budyonny. Simplemente comprendía que combatir con un enemigo que lee tus pensamientos es inútil. Primero era necesario encontrar a los traidores, y solo después combatir. Epílogo de la historia. Han pasado los años. Rokossovski se convirtió en leyenda. Mariscal de la Victoria, libertador de Polonia, héroe de dos pueblos. Pero pocos recuerdan su papel de detective. El hombre que descifró el secreto del conocimiento alemán, que encontró a los traidores en el mando superior, que salvó Moscú aplicando las lecciones de la catástrofe de Kiev. La historia ama los esquemas simples, buenos y malos comandantes, vencedores y perdedores. La realidad es más compleja. Rokossovski no nació genio. Se convirtió en uno pasando por el crisol de las sospechas, acusaciones, búsqueda de la verdad. De sospechoso de traición se transformó en cazador de traidores. De general que retrocede, en mariscal que vence. El último secreto. Hasta hoy, en los archivos del FSB, se conserva el expediente número 40.457. Medidas de verificación secretas respecto al general de división Rokossovski K.K. sobre el conocimiento de los planes del enemigo en agosto-septiembre de 1941 bajo Kiev. 247 páginas. Clasificación. Absolutamente secreto. Plazo de desclasificación. Año 2045. ¿Qué está escrito allí? ¿Qué secretos ocultan estos documentos? Posiblemente la verdad completa sobre la catástrofe de Kiev la conoceremos no pronto. Pero una cosa se puede afirmar con certeza. Rokossovski sabía más de lo que decía. Veía más lejos que otros. Y al final resultó tener razón. Razón en que la guerra se gana no solo en los campos de batalla, sino también en las oficinas de inteligencia, en la lucha contra la traición, en la capacidad de distinguir la verdad de la mentira. La historia puso todo en su lugar. Rokossovski se convirtió en héroe. Budyonny quedó en la sombra. Pero la verdad, como siempre, resultó más compleja que la leyenda. Este material representa una obra artístico-documental en el género de investigación histórica, con elementos de historia alternativa y leyenda publicista. Todos los eventos descritos, diálogos y situaciones son interpretación artística de hechos históricos y no pretenden autenticidad documental. Cualquier coincidencia con eventos reales tiene carácter exclusivamente supositivo.